Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que usted nos esté acompañando este día martes y gracias por sintonizarnos a través de Agape TV Canal 8 y en YouTube como Mix de Medio. En esta ocasión tenemos como invitado a Alexis Clavel, con quien vamos a conversar diferentes puntos de cómo se vivió, cómo estuvieron las elecciones, qué fue lo que pasó y con respecto a las encuestas también que se han brindado hasta estos momentos. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por la invitación. Encantado siempre de liberar nuevas ideas, pensamientos del fenómeno actual en El Salvador, en temas políticos, electorales. Vaya, para comenzar quisiera que nos contara cómo fue que usted vio ese proceso en donde los salvadoreños, tanto de acá en el país como en el exterior, llegaron a hacerse presente para hacer efectivo el sufragio. Estas elecciones marcan un hito en las elecciones anteriores porque la Asamblea Legislativa aprobó el voto en el exterior y pues hubo el voto electrónico. Entonces no solo El Salvador estaba en elecciones en territorio nacional, sino que también había en el extranjero, la diáspora, en los diferentes países se habilitaron las urnas para poder votar. Entonces eso abre un nuevo escenario, un nuevo elemento de análisis para ver cómo ha sido la afluencia de personas en los centros de votación, tanto a nivel internacional como a nivel local, y eso, digámoslo así, que ha generado una nueva dinámica electoral en El Salvador y un hecho más complejo porque ya no solo se va a elegir diputados, presidente, Parlamento Centroamericano y alcaldes a nivel local, sino también los salvadoreños en el exterior pueden votar. Entonces ese escenario hace una desconfiguración de las elecciones anteriores y marca una nueva interpretación de la dinámica política electoral. Ahora bien, me parece muy interesante que ha habido mucha participación electoral de parte de los salvadoreños y bueno, se ha visto en redes sociales y pues es un hecho complejo que hay que irlo viendo con lupa, este proceso electoral. ¿Considera usted de que los hermanos de la diáspora pues fue importante y jugó un papel bastante importante en estas elecciones? Digámoslo que sí, definitivamente ha hecho un cambio significativo el voto en el exterior, porque antes había un voto remoto por postal y era muy difícil, digamos, que los salvadoreños pudieran votar en el exterior, pero también el Tribunal Supremo Electoral tiene un gran reto, porque de hecho en muchos centros de votación en Estados Unidos y en otras partes cerraron los centros de votaciones y que eso afectó a muchos salvadoreños que ya estaban en la fila y que no pudieron votar. Y en otros centros de votación en El Salvador abrieron muy tarde, a las 8:20, 8:15, y estaba programado que se abrieran a las 7:30. Entonces también eso pone al Tribunal Supremo Electoral en una disyuntiva, porque se han visto demasiados reclamos por parte del Tribunal Supremo Electoral para el conteo de los resultados, digamos, preliminares, tanto para presidente como para diputados en estas elecciones. Según lo que brindaba hasta el día de ayer, Dora Esmeralda explicaba que estos centros de votaciones en el extranjero fueron cerrados porque ya no les quisieron seguir prestando los lugares. ¿Qué opina usted con respecto a esto que ella dijo? Pues me parece que es un argumento infundado, porque esa logística tuvieron que verla previsto antes de las elecciones y trabajar o elaborar un itinerario donde considerar estos, digamos, situaciones que no estaban dentro del marco de votación para que no sucediera, tuvieran un plan de contingencia, un plan B para poder darle espacio a muchos salvadoreños de poder ejercer el sufragio, porque muchos se quejaron de que no pudieron votar y habían hecho una larga fila. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral y la presidenta
tiene que reflexionar mucho acerca de estas elecciones, porque de hecho el Tribunal Supremo Electoral publicó un memorándum señalando todas las deficiencias que habían presentado durante el tema electoral. De hecho, William Soriano, candidato a diputado de Nuevas Ideas por la Unión, indicaba de que no habían las actas de escrutinio final en la Unión. Entonces, por lo tanto, el proceso no lo podían, digamos, ir concluyendo porque no había esa documentación importante para ir cerrando el escrutinio final en la Unión. Y así pasó también en Morazán. Entonces, han habido muchas irregularidades de parte del Tribunal Supremo Electoral que no ha garantizado esa transparencia en el proceso de los resultados, más allá de quién gane o quién pierda. Según el comunicado también que brindaban los del Tribunal Supremo Electoral, donde decían de que estas actas y todo eso lo hicieran de manera escrita. ¿Cómo considera usted ese proceso de que ahora en todos los lugares lo hagan de manera escrita? Los resultados electorales, que lo hagan de manera manual. Sí, ahorita están pidiendo los resultados en cada uno de ellos que lo hagan escrito para luego hacer ya... dar a conocer los resultados finales. Sí, y me llamó mucho la atención porque prácticamente hemos retrocedido. Actualmente estamos en un mundo con un nivel de tecnología muy alta, o sea, el uso de la tecnología ha estado muy desarrollada y la garantía, digamos, del proceso electoral que se haga de manera manual, eso evidencia también una carencia en el Tribunal Supremo Electoral para garantizar los resultados reales. De alguna forma, digamos, el tema escrito manual garantiza la efectividad de los resultados, pero pueden haber muchas fallas. Por ejemplo, se escriba un número que no sea muy claro y que no se evidencie, digamos, el conteo preciso a la hora de escribir los resultados en la acta de escrutinio final. O sea, es decir, hay muchos detalles que también de manera manual puedan generar cierta controversia, y recordemos de que un voto puede generar un gran conflicto. Entonces son de cosas que deberían de retomarse, si son tan viables o no, y cuál sería también el papel de los organismos internacionales sobre la vigilancia de los resultados electorales. ¿Qué opina usted que el Tribunal Supremo Electoral tendría que haber hecho en este caso? Y también con respecto de que el sistema se cayó cuando estaban haciendo el conteo. Yo creo que, bueno, no soy directamente experto en el tema en materia electoral, pero sí considero de que se tuvieron que haber hecho pruebas antes del funcionamiento del sistema. No sé en qué medida lo hicieron, y probar, digamos, alguna muestra representativa de cómo el sistema iba a funcionar para ver, digamos, los resultados, incluso para ver los resultados preliminares en vivo en la plataforma que el sistema se cayó. Yo considero que eso se debió hacer, hubieran hecho pruebas que garantizaran que el resultado y el proceso iba a ser de manera eficiente, pero al parecer incluso el tema de elegir a personas de manera aleatoria que participaran en las juntas receptoras de votos fue un problema, porque muchas personas que se capacitaron el día de no llegaron al evento electoral. Así que muchas mesas y juntas receptoras de votos tuvieron que improvisar personas que no habían sido capacitadas para ese proceso electoral. Ya que usted mencionaba sobre a las personas que habían solicitado para formar las juntas receptoras de votos, bueno, se rumoraba y decían de que cuando habían varias personas que se acercaron, cuando verificaron y aparecieron sus datos que iban. Entonces, cuando muchos de ellos se acercaron, vieron de que ya no había necesidad de que fueran, porque ya los demás partidos políticos ya habían contratado a quienes querían que fueran y habían ido ellos a la capacitación. Yo creo que ahí existió una descoordinación de parte de los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral, porque tradicionalmente, digámoslo así, quienes han formado los cuerpos electorales son los partidos políticos y que de alguna forma han dado resultado a la hora de hacer los escrutinios finales, incluso a la hora de formar sus cuerpos electorales y la defensa del voto,
que ha garantizado, digámoslo así, de alguna manera, la efectividad de los resultados, que ya a las 9 de la noche los resultados ya estaban en firme. Y ahora, digamos, con esto que el Tribunal Supremo Electoral planteó de manera aleatoria que personas participaran en la Junta Receptora de Votos, hubo un descontento popular muy grande, de que muchas personas incluso en redes sociales escribían de que preferían pagar para no ir. Es decir, esos datos es muy interesante. Es decir, la gente de manera aleatoria que la seleccionaron no estaba muy contenta en el proceso de participar en el proceso electoral. Quizás algunas, pero la mayoría que se expresó en redes sociales no estaba muy de acuerdo. Es más, aparecían memes o algunos hashtags que decían de que daban gracias a Dios, o que un suspiro de no aparecer como en el registro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál cree que tuvo que haber sido la medida correcta que tuvieron que haber tomado los del tribunal? Porque en este caso también hubo personas en las que unos no podían ir porque padecían de alguna enfermedad, no podían caminar. ¿Qué era lo que ellos tenían que haber tomado en cuenta para haber solicitado a las personas que de verdad podían asistir a las juntas receptoras? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debió establecer mecanismos de comunicación directa con los partidos políticos y llegar a acuerdos en conjunto para la conformación de los cuerpos electorales y la defensa del voto, porque elegir de manera al azar a personas que usted no sabe si tienen problemas renales, problemas, digamos, terminales, problemas visuales, auditivos, de movilidad, etcétera. Si, por ejemplo, si a una persona con insuficiencia renal le toca ir a un centro de votación, ¿cuál es el mecanismo que el Tribunal Supremo Electoral había preparado para decirle a esta persona, no puedes ir por estas razones? Presentaron, de hecho fueron a presentar muchas personas al Tribunal Supremo Electoral constancias médicas de enfermedades que de alguna forma ellos les impedía estar en los centros de votación. Pero yo creo que esa medida es muy limitada frente a personas que tienen otros problemas diferentes, de que no van a ir a una reunión, por ejemplo, o a presentar estos requerimientos al Tribunal Supremo Electoral cuando ellos están trabajando, no les dan permiso en el trabajo. Es decir, hay un sinfín de irregularidades o de incongruencias que presentó el Tribunal Supremo Electoral a la hora de construir los cuerpos electorales, que se debió tener una comunicación directa entre los partidos políticos, los entes involucrados en el proceso electoral y el Tribunal Supremo Electoral. También hubieron, varias personas de las que les tocaba votar se quedaron sin el poder ir a votar, porque yo conversaba con una señora y ella decía de que ella no iba a poder asistir a votar porque en la dirección de su DUI ya tenía la dirección actualizada donde vive actualmente, pero le tocaba votar en el lugar donde ella vivía antes. Entonces me topé con varias personas que tenían este mismo problema. ¿Qué es lo que el Tribunal Supremo debería de hacer para ponerle a que ellos vayan a votar cerca? ¿O qué es lo que faltaba ahí para que pudieran actualizar esos datos? Yo creo que hay un factor histórico en este país, que nuestra cultura política es muy débil. Es decir, no nos interesa de alguna manera conocer cómo funciona nuestro sistema electoral, cómo funcionan los partidos políticos, cómo funciona la forma de elección de candidatos a alcaldes, a diputados y presidentes. Por un lado, y por otro lado, hay personas que vivieron en un lugar X, pero nunca actualizaron su lugar de residencia. Y por lo tanto, en un lugar que ya vivieron hace 10 años, nunca hicieron el cambio de residencia. Cuando quisieron ir a votar, les apareció que su centro de votación no era en el lugar actual donde vive, sino donde vivía hace 10 años. También eso pasa por una negligencia personal en ser consciente de la importancia que es cambiar nuestros datos en el DUI. De hecho, ayer en un centro de votación en Chalatenango venía una
ciudadana salvadoreña estadounidense que quería votar con el pasaporte. En un centro de votación la retuvieron y le dijeron que ella no podía votar con el pasaporte, tenía que votar con el DUI. Pero ella no tenía el conocimiento de decir, o la actualización, de decir, voy a sacar mi DUI para poder votar en estas elecciones. O sea, son detalles y cosas que ya esto ya no es cuestión tanto del Tribunal Supremo Electoral, sino de la cultura política que nos representa como país. Hemos venido arrastrando vacíos en materia política, en educación electoral y política, que no vemos, digamos, el tema en su conjunto, sino vemos las partes. Y es ahí donde entramos en esos conflictos a la hora digamos, ejercer el sufragio o el voto. Y fue, digamos, y este fue un tema generalizado. No solo se dio tanto en El Salvador, sino también en el exterior. Bueno, no nos cambie, que enseguida volvemos con más. Ya regresamos. Bueno, continuamos con más de Enfoque y seguimos conversando con Alexis Clavel. Hasta el momento, distintos funcionarios, distintos políticos se han pronunciado sobre este tema, sobre las elecciones. Entonces, quería preguntarle con respecto a lo que ha dicho Andy Feiler hasta el momento, que dice que ellos van a defender el último voto y que nuestro tiempo va a seguir existiendo y habrá representación en la Asamblea Legislativa, y que es inaceptable que luego de 14 horas no hayan resultados preliminares, y que las anomalías en el resultado del voto no coinciden con las actas. ¿Qué opina usted con respecto a lo que él dijo? Aquí hay dos puntos de vista muy interesantes. Si recordamos, en algún momento, Milena de Escalón en una reunión, bueno, en una plenaria de la Asamblea Legislativa dijo, la democracia es el poder de la mayoría, pero cuando ya la mayoría no estaba a su favor, ya no era democracia para ella. Ahora bien, Nuevas Ideas, según los resultados preliminares, bueno, y según un comunicado que hizo el presidente Nayib Bukele el día de ayer, indicaba de que Nuevas Ideas iba a tener 58 diputados y que él ya tenía el 87% del porcentaje de que había ganado las elecciones. ¿Cuál es la contraparte? Nuestro Tiempo ha sido un partido emergente como Vamos, y que han quedado, digamos, de alguna forma, han sido más creíbles, de alguna forma, que Arena y el FMLN. Y, de hecho, Andy, han estado, de hecho, Andy, también el partido Vamos, Claudia Ortiz, ha señalado que el proceso electoral ha sido irregular, que no se le ha garantizado a la población la transparencia de los resultados electorales y que hasta este momento no tienen claridad sobre quiénes han ganado un escaño legislativo en estas elecciones para la Asamblea Legislativa. Ahora, yo creo que los partidos alternativos tienen el derecho de pronunciarse, de dar su inconformidad sobre el proceso electoral, que de alguna forma tampoco les va a beneficiar. Se tenía entendido de que prácticamente solo iban a entrar 2 diputados de la oposición, que hasta este momento no sabemos quiénes van a entrar. Entonces, Andy ha sido muy crítico contra este gobierno, también el diputado Silva, Héctor Silva, ha estado, de hecho, ha estado en demandas constantes con Cristian Guevara, con Carolina Recinos. Es decir, la lucha por el poder político y sobre todo por tener una voz y voto dentro de la Asamblea Legislativa, para estos partidos alternativos o emergentes, sigue siendo todavía una dificultad, porque todavía la población no los reconoce como liderazgos, digamos, que están de manera profunda en la sociedad salvadoreña. Tienen que hacer un trabajo bastante
de lleno ellos para posicionarse y esperaríamos a ver qué pasa con los resultados electorales, que como he repetido, no sabemos quiénes van a entrar como oposición en la Asamblea Legislativa. También Héctor Silva se pronunció con respecto a eso y decía que ahorita lo que se está haciendo es retrocediendo, porque a la ciudadanía no se le está garantizando la transparencia. Sí, bueno, es muy complicado, digámoslo así, dar una aseveración directa a lo que él hace. Evidentemente, desde su punto de vista, puede tener razón, porque se le está violando su derecho a saber los resultados electorales de manera pronta, y que eso no ha pasado. Y en la medida que vaya avanzando el tiempo y los resultados no se den con claridad, va generando más zozobra, incertidumbre y de alguna forma duda, porque incluso apareció en tendencia en Twitter que había un fraude electoral, que el sistema de Hunt no garantiza, digamos, la entrada a otros diputados que entran por residuos, sino que solo por consciente. Es decir, hay varios elementos en disputa que desde el punto de vista de él puede tener razón, pero también desde el punto de vista del partido mayoritario de Nuevas Ideas, también pueden decir de que ellos no tienen una representación en la sociedad salvadoreña por ahora. Pero siempre de que hay elecciones y todo ese tipo de situaciones, bueno, siempre los de la oposición se pronuncian y siempre dicen que hay fraude, entonces... Yo creo que, como lo decía Milena de Escalón, cuando la mayoría, ella decía, cuando la mayoría manda, hay democracia, ¿verdad? Cuando le favorecía a ellos. Yo creo que eso tiene que ver, y una de las cosas muy claras en el tema político, electoral, tiene que ver con intereses. Y estos intereses, la narrativa, el discurso y, digamos, la opinión que se expresa, siempre tiene un interés electoral político de quien lo diga. Entonces yo creo de que cada parte va a posicionarse de acuerdo a sus intereses, y por otro lado también está la población, ¿verdad? Que la población ha dicho en relación a los resultados electorales que se han venido dilatando y que no tenemos un resultado definitivo. También eso genera cierta incertidumbre. Bueno, yo ya lo dije en el primer segmento, de que el Tribunal Supremo Electoral ha presentado muchas irregularidades y esto se presta a interpretaciones, pueden ser falsas o verdaderas. Eso dependerá de cómo se interprete dentro de los partidos políticos y los intereses que representen. Bueno, también Manuel Flores dijo de que él se sentía alegre porque el partido no había desaparecido. Y aparte de eso también decía de que ¿cómo era eso de que el presidente Nayib Bukele se proclamara sin tener los datos oficiales todavía? Sí, digamos, es un tema bastante delicado. De hecho, el FMLN como partido político ha venido teniendo una debacle electoral profunda en que la sociedad salvadoreña ya no se representa con ellos. El problema es que ellos no se han dado cuenta de que El Salvador y la población salvadoreña ya no tiene una relación directa con el FMLN. De hecho, en el transcurso de estos años que han venido pasando, el FMLN ha perdido legitimidad política, solo logró 4 escaños legislativos en las elecciones pasadas, y el contendiente para la presidencia, Hugo Martínez, quedó muy abajo en relación a Gana, que en este caso representaba a Nayib Bukele. Entonces, el FMLN como partido político, en este escenario histórico, prácticamente ha desaparecido. Ahora bien, creo yo que el FMLN, y me parece muy interesante la narrativa de Manuel Flores, el Chino Flores, ha sido muy optimista. Sí. Ha sido muy optimista y ha mantenido un discurso ganador, pero que la realidad lo sobrepasa. Y de hecho, Federico del Rincón lo tuvo en una entrevista y prácticamente le dijo, no estás viendo
que Nayib Bukele no necesita presentar propuestas, sino que las propuestas están evidentes en su trabajo, en su gestión como presidente, y eso le legitima que la población vote por él. Es decir, creo yo que el Chino Flores y el FMLN se han desconectado de la realidad política en el sentido de que la gente no los prefiere, y eso tiene que ver con el tema histórico en el país, de que ya el FMLN tuvo 2 gobiernos y que no representaron los intereses de la gente y de la mayoría. ¿Cree usted que ese partido del FMLN llegue a obtener otra vez la credibilidad de las personas? Yo creo que el FMLN como partido político ha terminado su ciclo. Deben reflexionar, deben de pensar y deben de interpretar estos resultados electorales para replantearse, quizás como una fuerza política, pero ya no con la figura del FMLN como partido político, porque creo yo de que el FMLN como partido político ha perdido toda legitimidad, tanto política como ciudadana. Tienen que replantearse, tienen que hacer una reingeniería dentro de sus bases, y posiblemente quizás verse en un escenario con un nuevo partido político, pero como FMLN yo creo que no van a lograr tener ninguna legitimidad en las próximas elecciones. También ante eso también se pronunció la diputada por Vamos, Claudia Ortiz, quien decía de que Nuevas Ideas ha violentado la legalidad, ya que dio a conocer resultados y se proclamaron como ya ganadores Nayib Bukele cuando todavía no habían los resultados oficiales. Claudia Ortiz, del partido Vamos, ha sido bastante acuciosa, crítica, sobre todo en materia de el estado, digamos, el régimen de excepción, que ha sido uno de los temas, digámoslo así, muy delicados y polémicos, y que entonces a ella le han puesto en evidencia de que no ha apoyado las medidas de seguridad del gobierno, y eso también a ella le ha restado votos en estas elecciones. Ahora bien, Claudia Ortiz, yo creería de que en este escenario, creo que le ha restado votos. Esa es mi impresión, ¿verdad? Muy personal. Habría que ver lo definitorio del Tribunal Supremo Electoral, pero que sí, ella ha sido muy, digamos, incisiva en denunciar, en decir de que estas elecciones no han garantizado el proceso de transparencia que esto amerita, y que los resultados electorales todavía se muestran como difusos, y evidentemente ella ha tenido un papel muy protagónico dentro de la narrativa de las elecciones, pero que de alguna forma la población no ve en el partido Vamos como una forma de representar sus intereses. Y eso se ve por el tema electoral, que la candidata del partido Vamos ha tenido valor para denunciar y para criticar y para cuestionar. Eso creo que no se lo vamos a quitar, pero también de alguna forma un contrapeso está de que si no apoya las medidas de seguridad del gobierno, tampoco va a tener el apoyo para un escaño legislativo. Esperemos a ver los resultados definitivos del Tribunal Supremo Electoral, y si ella tiene un escaño legislativo. Lo que se veía también en las encuestas que se habían realizado es de que iba Nuevas Ideas, Arena y después el FMLN, me parece. Entonces, lo que hemos visto, según las encuestas que ha brindado el tribunal, está Nuevas Ideas y después aparece el FMLN, ya no aparece Arena como segundo hasta el momento, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma el Chino Flores se posicionó en la narrativa. De hecho, el Chinese Flower y todo eso que mencionaba él, a la gente no le pareció más que una propuesta, sino le pareció algo más como divertido en una campaña electoral. Y que Nayib Bukele, por alguna forma, en la pregunta anterior que me hacías, que se proclama candidato ya ganador de las elecciones y señala que 58 diputados
entran de nuevas ideas en esta nueva legislatura y que antes el Tribunal Supremo Electoral no ha dado resultados definitivos, también eso genera de alguna forma dudas para los partidos, digamos, contrarios a nuevas ideas, pero que el FMLN logró de alguna forma cautivar sobre los partidos, digamos, Arena, el partido Nuestro Tiempo, logró quizás mantener mantuvo viva una cierta llama que le hizo llegar al 7%, en los escrutinios preliminares aparecía que un 7%, y también hay que recordar que el FMLN ha sido gobierno estos últimos dos, digamos, periodos presidenciales antes de Nayib Bukele, y que también esa ola de alguna forma le ha sumado pequeños votos, pero que la diferencia entre Nuevas Ideas y el FMLN es abismal. También quiero citar a la periodista que vino a El Salvador este día sábado para estar presente en las elecciones, a Elena Berberana, que es una periodista española. Ella decía en una entrevista: es la primera vez en el mundo que la gente está viviendo las elecciones de El Salvador como propias. Esto es porque Bukele representa la batalla del bien contra el mal que se ha apoderado de nuestra sociedad actual. Sí, la figura de esta periodista. Berenice. Elena Berberana. Elena Berberana es bien interesante, porque ella ha seguido la trayectoria de Nayib Bukele desde España y ha venido dándole seguimiento, y ahora vino a El Salvador para darse cuenta de lo que significa unas elecciones presidenciales como una figura de Nayib Bukele. Me parece que es interesante, porque también ella, por lo que yo percibo, se siente identificada con los valores, con los principios que representa Nayib Bukele, no solo para la sociedad salvadoreña, sino que también ella señalaba en un tuit que no eran solo las elecciones de El Salvador, sino que el mundo entero estaba disfrutando las elecciones en El Salvador, y que de alguna forma en el discurso de ayer Nayib Bukele señalaba periodistas como El País, que se habían entrometido, digamos, en algunas acusaciones que le señalaban sobre el tema de la democracia, y que ella también lo señaló en otro tuit diciendo que Nayib Bukele había hablado directamente que los organismos internacionales y otras figuras externas al Salvador no tienen entrada, porque, bueno, Nayib Bukele también lo dijo en su discurso, que déjennos hacer las cosas a nosotros. Y yo creo que eso es un gran mensaje para la comunidad internacional, y que bueno, de hecho, él lo mencionaba, y que Elena lo hacía como, lo fundamentaba también, en el que El Salvador es un país pequeño, que no tiene tanta, digamos, no tiene petróleo, no tiene recursos, que es un país subdesarrollado, medianamente pobre, y por qué a los gobiernos extranjeros, organismos internacionales, les interesa hablar del Salvador y meterse en los asuntos del Salvador. Entonces yo creo que Elena también señala eso, y que ella definitivamente es una aficionada a Nayib Bukele, a la campaña electoral, y yo creo que ella estuvo disfrutando más las elecciones que un mismo salvadoreño, porque vi que estaba muy eufórica celebrando ayer a las 9 de la noche en el centro histórico. Bueno, no nos cambie, que enseguida volvemos con más. Ya regresamos. Bueno, continuamos conversando con Alexis Clavel. Estábamos conversando hace unos minutitos sobre lo que había dicho Elena Berberana en una entrevista. Y ahora yo quiero que hablemos sobre lo que dijo la Embajada de Estados Unidos hace unos momentos, en donde decía: felicito al presidente electo Nayib Bukele y a los otros ganadores de las elecciones de ayer.
Aplaudo a la población salvadoreña que hizo oír su voz. Esperamos seguir trabajando con los representantes del pueblo salvadoreño elegidos para fortalecer la democracia, ampliar las oportunidades económicas y afrontar los retos compartidos del siglo XXI. Creo que no solo la Embajada de los Estados Unidos ha dado ese reconocimiento a El Salvador, sino que se pronunció la presidenta de Honduras, que de hecho Mauricio Funes le estaba reclamando porque había hecho una declaración tan express para felicitar al gobierno de Nayib Bukele en estas elecciones. Y ha habido una gran cantidad de países que han señalado el apoyo. De hecho, China fue uno de los primeros países que dijo que estaba con las puertas abiertas para ver lo que se podía hacer en estas nuevas relaciones internacionales que El Salvador tenga con los diferentes países a nivel mundial. Y que de hecho China ha sido un socio estratégico para El Salvador. De hecho, la biblioteca la BINAES ha representado también un ícono de la gestión que Nayib Bukele hizo en Pekín en el 2019, si no mal recuerdo. Entonces, todas estas alianzas estratégicas que Nayib Bukele ha construido y ha venido construyendo, y claro, lo de la Embajada de los Estados Unidos es bastante interesante porque de alguna forma ellos han tenido, digamos, un discurso un poco neutral, de repente un poco más acercarse al gobierno y de repente alejarse un poco. Es decir, Estados Unidos no ha tenido mucha, digamos, claridad totalmente con el gobierno de Nayib Bukele, pero que ellos han abierto las puertas para apoyar. Pero Nayib Bukele también dijo, nosotros no queremos lo que tenemos que hacer, no queremos las recetas de los organismos internacionales. Y hizo un relato histórico del año 70, de los años 80, cuando empezó la guerra en El Salvador, que al Salvador le propusieron propuestas de cómo resolver sus propios problemas. De hecho, Nayib Bukele señaló ayer en su discurso, cuando Clinton mandó a los salvadoreños que vivían en guetos en Estados Unidos y que se formaron las pandillas después del conflicto armado, y que de hecho Nayib Bukele volvió a recalcar que la firma de los acuerdos de paz era una falacia, era un engaño. Entonces, todos estos acontecimientos históricos que El Salvador ha venido viviendo, ya no queremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro país? Déjenos hacer lo que nosotros queremos, darle un nuevo rumbo, queremos dirigir nuestro país. Entonces, Nayib Bukele también ha lanzado un mensaje claro a los países, a los gobiernos y a todos los que se han pronunciado en felicitarlo, en apoyarlo, en darle sus felicitaciones, en que vamos a tener relaciones bilaterales en cooperación conjunta. Él dijo, queremos aliados, queremos amigos, pero sí, queremos que nos respeten. Y yo creo que hay un mensaje claro a Nayib Bukele en el sentido de que ya no quiere, de hecho él lo dijo, que no queremos ser más sus lacayos, sino que en realidad queremos tener relaciones de manera bilateral, pero que sean de respeto mutuo. Entonces, es un mensaje también para la comunidad internacional en el sentido de que pueden aportar, pueden apoyar a El Salvador, pero esas injerencias que hicieron durante la guerra y la firma de los acuerdos de paz, que ya no se vuelvan a repetir. Ese fue el mensaje de Nayib Bukele a la comunidad internacional. También Villatoro se pronunció ante esos días, apareció ahí en YouTube en un video, en donde él decía que allá por los años de 1992, cuando comenzaban a surgir las pandillas, comenzó desde que Estados Unidos empezó a enviar personas deportadas a El Salvador, y comenzó con un criminal. Entonces él daba a entender de que el régimen de excepción va a finalizar hasta que capturen al último, como siempre lo han dicho, por lo mismo de que comenzó con uno y con uno va a terminar, mencionaba él ahí. De hecho, Nayib Bukele lo señaló el día de ayer, todavía no hemos terminado la guerra con las pandillas. Él lo dijo ayer en su discurso. Pero vamos a ese camino, a desaparecerlas. Y el discurso del director del ministro de Seguridad y Justicia, Villatoro, señaló eso. De hecho, lo tuvieron en una entrevista donde señalaba eso. Elena Verena creo que sí, lo tenía ahí,
estaba con él, y él indicaba de que van a desarraigar, a eliminar cualquier, digamos, elementos que representen las pandillas en El Salvador, y que al mismo tiempo se han montado todos estos dispositivos, como es el régimen de excepción, el plan de control territorial, y que de alguna forma también, de hecho, Alemania ahora en la mañana, durante estas horas, señalaba de que a Nayib Bukele, el gobierno de El Salvador, le han dado resultado el plan control territorial y digamos, el régimen de excepción. Sin embargo, ellos han señalado que tienen algunos elementos de violación de los derechos humanos con la población civil. Derechos humanos y los derechos civiles, señalaba algún comunicado del gobierno de Alemania. Entonces también se pone en duda, de hecho, El Faro, El País, bueno, que lo criticaron al País, que le dijeron lo país, Sí. y bueno, varios periodistas que han estado en contra del gobierno han señalado las violaciones a los derechos humanos, los tratos en las cárceles. Es decir, hay un peso y contrapeso también, aparte del tema del régimen de excepción, que ha dado resultados y que los índices de violencia en el país y de asesinato han disminuido, pero al mismo tiempo también han señalado los adversarios al gobierno que ha violado ciertos derechos humanos y civiles. Incluso Nayib Bukele lo dijo ayer y lo señaló: nosotros estamos a favor de los derechos, pero no de los que violan, los que ejercen la violencia, sino estamos a favor de las víctimas, a favor de estas personas que se les ha matado a un familiar, que se lo han asesinado, en fin. Entonces ahí creo yo que hay un discurso, que hay pesos y contrapesos, que es difícil dar una opinión de manera definitoria cuando habría que ver los resultados de las investigaciones que arrojen tanto los organismos internacionales y también los resultados que tenga el gobierno en materia de seguridad y justicia, que es un tema muy complejo de definirlo. Bueno, no nos cambie, que enseguida volvemos con más. Ya regresamos. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con Alexis Clavel con respecto a lo que decía el presidente de la República, Nayib Bukele, en su discurso, donde decía que aproximadamente 58 a 60 diputados, si no es que los 60, decía él, que iban a obtener para la Asamblea Legislativa, y también él decía que era la primera vez en un país donde existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición, dijo él, que quedó pulverizada también. Ahí hay dos elementos interesantes. Por un lado, no hay que olvidar el tema histórico de El Salvador, donde los partidos tradicionales, Arena tuvo el gobierno por 20 años, el FMLN tuvo el gobierno por 10 años. Nayib Bukele ha dicho en reiteradas ocasiones que estos partidos políticos fueron los que perpetuaron la violencia y los asesinatos y la zozobra en este país. Por esa vía, ha dicho plenamente de que ellos han estado lejos de la ciudadanía, del pueblo. Entonces, creo yo que lo que Nayib Bukele ha hecho, y es de trascendencia mundial, y tiene que ver que la población, el pueblo, legitima su gobierno. Más allá de lo que digan las encuestas, lo que digan los organismos internacionales, lo que digan países externos, extranjeros, la población salvadoreña le ha dado un respaldo. Preliminarmente se señalaba ayer del 87% de apoyo a su gestión presidencial. ¿Eso qué significa? Nunca hemos tenido a un presidente que tenga tanto apoyo popular como Nayib Bukele. Y él, de hecho, ayer en su discurso, en su narrativa, hablaba de la etimología de la palabra democracia. Demos y kratos, el poder del pueblo. Entonces,
él en su discurso plantea que el poder se lo ha dado el pueblo, porque el pueblo cree o considera de que él le está resolviendo los problemas al pueblo, y que él dijo de que países extranjeros tenían miedo porque lo que tenían miedo era digamos, el ejemplo que él estaba dando como presidente a otras naciones. Ahora bien, digamos lo que Nayib Bukele ha representado, ese vínculo muy fuerte entre el pueblo y él. Y esa relación fuerte que ha movido la sensibilidad de la gente ha sido muy fuerte y se ha visto evidentemente marcado. Ahora, ¿qué le espera a Nuevas Ideas, a Nayib Bukele en este nuevo escenario político para este nuevo quinquenio? Si ellos han indicado que van a ganar los 58 diputados de los 60 que estaban en disputa, también tienen un gran compromiso y una responsabilidad con el pueblo salvadoreño en resolver los problemas estructurales que todavía, de hecho Nayib Bukele lo señalaba, que todavía están ahí y que no se han resuelto. Es decir, a mayor poder también hay mayor responsabilidad en garantizarle a la población los resultados en materia económica, en materia social, en materia cultural y en materia de seguridad. Es decir, la pregunta que yo le dejo a los amigos televidentes es, después de estas elecciones que hemos tenido un resultado contundente en apoyo a Nuevas Ideas, ¿qué le espera a este nuevo quinquenio? De hecho, Nayib Bukele lo dijo, que vienen grandes cosas. De esas grandes cosas, ¿qué son las que vendrán? Y en este punto no es solo cómo tenemos el poder, sino cómo lo vamos a utilizar en esta nueva era de Nayib Bukele, cuando a mí me sorprende en lo personal el impacto que ha tenido a nivel mundial y la cantidad de personas en el mundo que están poniendo los ojos en El Salvador. Por alguna forma u otra, el mundo tiene los ojos en El Salvador. Entonces yo creo a la población también decirle que es importante que no solo el ejercicio del poder y el poder que se tenga en un país, también hay que saberlo utilizar con responsabilidad, y yo creo que también tanto Nuevas Ideas como el presidente deben tener esa responsabilidad de utilizar el poder para transformar las condiciones objetivas de vida de la gente y de El Salvador, que es un país que tanto ha sufrido. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de esta entrevista, y el día jueves volvemos con una entrevista más para llevarle hasta la comodidad de su hogar. Que pase un feliz día.